Hola y bienvenidos a otra edición más de Tomate 20. Mi nombre es Fede y este es un espacio donde nos gusta pensar y pensarnos en el mundo del rol, jugar partidas y hacer todo ese tipo de cosas lindas que nos permiten disfrutar y difundir este hobby que nos encanta. Hoy tenemos una edición especial de Tomate, vamos a hablar de cómo crear contenido en D&D y tenemos un invitado de lujo, pero antes vamos con los avisos parroquiales de siempre. Primero y principal. Noviembre se viene con todo, tenemos el Carnaval Rolero, vamos a estar transmitiendo en vivo por acá por Twitch el 26, cambiamos de fecha, 26 de noviembre a las 10 de la noche en horario de Argentina y Chile, GMT-3, nuestra partida de Fate acelerado Egreso. Un grupo de estudiantes del secundario, haciendo su viaje de egresados, se deciden como travesura separarse del resto del grupo e ir a tomarse unas birritas cuando sucede algo extraño. Una campaña situada en San Carlos de Bariloche, en el sur argentino, donde va a haber nazis, quizás, y cosas terribles. Así que no se la pierdan, que la vamos a tener el 26. Pero antes, tenemos este domingo nuestro one-shot especial dirigido por Mai. Nuestra queridísima Mai va a masterear una campaña donde vamos a jugar como carpinchos. Carpinchos en barrios privados, en busca del mate con yuyitos. El juego es Capybara Capers y tiene algo interesante, que es que puede haber un traidor entre los jugadores. ¿Quién será el carpincho traicionero? Pero aparte de todo eso, seguimos con más entrevistas, vamos a tener más talleres y por supuesto nuestra campaña de D&D acercándose a su fin. La Torre del Nigromante. Medioburgo está bajo asedio. Van a poder superar a las huestes de muertos vivientes, de Zack, el nigromante que descubrieron hace tanto tiempo. Eso nos vamos a enterar en lo que queda del año y vamos a ver qué sucede. Recuerden también que nos pueden encontrar en redes sociales. Si les gusta lo que están viendo, no se olviden de suscribirse, de seguirnos acá. Cualquier aporte que nos puedan hacer está más que bienvenido, por más pequeño que sea para ustedes, nos ayuda un montón a nosotros. Nos pueden encontrar también, por supuesto, en Instagram como @tomate20rpg. Ahí subimos tips, noticias, todo lo que hacemos en definitiva. En YouTube, ahí en el acerca de, en Twitch pueden ver los links a YouTube, a nuestro Discord, donde encuentran mucho más material que tenemos para ustedes. Por último, aviso parroquial, el sponsor de nuestro stream es Gond.3D, Gond.3D, que lo pueden encontrar en Instagram como @Gond.3D, hace impresiones 3D en resina UV, un material con mucho nivel de detalle comparado con otros tipos de impresiones 3D. Tiene un catálogo muy amplio, no solamente de miniaturas de juegos de rol, sino también de iconos, bustos, etcétera, de series, películas, videojuegos, para usarlos de forma decorativa. Así que chequealo. Hace presupuestos sin cargo y hace envíos. Realmente muy recomendado. Y dentro de poco vamos a tener novedades con Gond, porque estuvo incursionando en algo nuevo. Todavía no lo voy a develar, pero me mandó fotos y están muy buenas. Dicho todo eso, hoy tenemos un taller muy interesante. Vamos a hablar de cómo crear contenido para D&D. Y para eso tenemos acá a nuestro invitado de lujo. Lo tenemos a Seba, más conocido en el mundillo de internet como Mago Nivel 1. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Muchas gracias, Fede, por la invitación. Muy bien acá. Bueno, muchas gracias a vos por aceptar estar acá. Nos acompañan también Mai y Avi Lapocho, que están acá, ya saben, son parte de la casa de Tomate 20 para ayudar, a hacer preguntas, pensar juntos, todo esto. Seba lo pueden encontrar en Instagram como @mago nivel 1, el 1 con número. También tiene Patreon, donde pueden ayudarlo para ver todo el contenido que él produce, aventuras, monstruos, clases, etc. Él ahora nos va a contar en mucho más detalle todo lo que estuvo haciendo. De hecho, tiene para mostrarnos una one shot que estuvo trabajando y que creo que va a salir dentro de poquito, si no salió ya, y nos lo va a contar en detalle. El Patreon es lo mismo, es www.patreon.com/mago nivel 1, el 1 en número. ¿Sí? Igual si me equivoco me corregís, Seba, por favor. Perfecto, no podría haberlo hecho mejor.
Vamos a hablar entonces de algo que nos compete. Acá roleamos bastante D&D, es uno de los juegos, el juego más roleado, sin ninguna duda, D&D quinta edición. La edición de D&D, hasta ahora, a mi criterio, corríjame si me equivoco, más sencilla para crear contenido. Pero sin embargo, Seba, y con esto te introduzco a nuestra charla, nosotros preguntamos en Instagram, pusimos una barrita para ver qué tan difícil pensaba la gente, así bien amplio, que era crear contenido para D&D. Y vos sabés que la barrita quedó en el medio, ¿no? Votó mucha gente, pero la barrita quedó en el medio porque tuvimos los dos extremos. Es polarizante la pregunta. Un montón de gente puso que era muy difícil y otro montón de gente puso, no, es muy fácil. Así que, a tu criterio, ¿cómo resolvemos esta polémica? ¿Es fácil o es difícil crear contenido para D&D? Bueno, creo que es una gran paradoja. Antes de darle las gracias de nuevo a Federico, a Abril, a Maylene y a Pablo, que está detrás de cámara, si no me equivoco. Pablo está, sí, Lito está acá operando, por supuesto. Yo lo veo aquí, pero ustedes no lo ven, así que muchos agradecimientos a Pablo también. La pregunta es súper paradójica de responder, porque a fin de cuentas tenemos que poner en consideración primero el nivel de entrada, la curva de aprendizaje, la extrema curva de aprendizaje que hay para empezar a jugar rol. Y después ya podríamos decir como si es fácil o no. Ahora yo concuerdo completamente. La quinta edición es la más sencilla de aprender. En el fondo es rápido. En una hora puedes aprender que era un personaje y estar jugando es que te introducen lo suficientemente bien. Así que yo creo que coincido, aunque yo la marqué un poco más a la derecha, en el sentido de la barra, ¿sí? No de otras cosas, sino en la barra misma. Y la quinta edición creo que es la que tiene el potencial para introducir a la gente, y los números nos lo han probado también. Los Wizards of the Coast, dueños de Dungeons & Dragons, han tenido sus mejores 2-3 años en la historia. Están sacando tantos libros que ya es prácticamente imposible para gente como nosotros empezar a comprarlos todos. Por de supuesto, hecho, sí. Un poco ridículo también. Pero no es malo que haya exceso de contenido, porque significa que hay exceso de interés también. Yo diría que es una curva de aprendizaje compleja al principio, pero luego crear es muy sencillo, en verdad. Es cosa de entender un poco la estructura y uno puede empezar ya a moldear cualquier cosa en D&D. Y acá también hay como una pregunta, ¿no? que se ruega sola, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crear? Porque capaz la gente piensa que es algo enorme y se puede empezar a crear contenido pequeño, ¿no? Por ejemplo, yo tomo algo que es casi un chiste, que seguramente has escuchado hablar, que es decir, si necesitas un monstruo de la nada y no se te ocurre en el manual de monstruos dónde encontrarlo, agarra un oso y hacerle lo que se llama un reskin, ¿no? Tipo, decir que se ve de otra manera, pero usar las estadísticas de un oso, que siempre funciona, ¿no? Para algo así apurado. Y claramente debe haber un gradiente. ¿Cómo es eso? O sea, debe haber cosas más complicadas de hacer y cosas más sencillas. Claro, yo creo que la gran como marca en esto es para qué nivel es lo que estás creando. Si es para nivel alto, va a ser algo complejo. Si es un hechizo de nivel alto, ni siquiera me contacten, porque yo no puedo hacer eso todavía. Si es un monstruo, perfecto. Debemos ver para qué nivel es, si tiene acciones legendarias también. Si es una subclase, es complejo, pero tampoco tanto. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la idea de subclases de hielo. Y lo comento abiertamente por si alguien lo quiere tomar también. Y la idea es, por ejemplo, un clérigo de la forja, pero que sea completamente de hielo. O un paladín que sea de temática de glacial. Claro. Entonces, eso es muy fácil porque finalmente van dos cosas. Van a cambiar a lo mejor el tipo de daño, si es que el maestro del calabozo lo permite, o el Dungeon Master. Prefiero Dungeon Master un poco más neutro. Y en el otro caso es que la narración te acompañe. Es decir, que en vez de cuando doy un espadazo con mi paladín y emite luz, la espada se congela y te lanzo escarcha encima un poco. Entonces, en el fondo hay dos niveles grandes, yo creo, de creación de contenido, que uno es tu imaginación y el otro es la mecánica. Fácilmente tu imaginación puede colocar cualquier marco, por así decirlo, como marco de trabajo o lienzo de trabajo, en un color que te guste. Pero si quieres hacer algo más complejo, si por ejemplo quiero que mi paladín de hielo pueda lanzar estacas de hielo cuando lanza espadazos también, o que genere un aura en torno a este personaje que ralentiza a los enemigos, ya estamos hablando de otra cosa. Pero si simplemente quiero un paladín que tenga temática de hielo, o que sea como el caballero de armadura oxidada, pero en vez de oxidada está congelada, sí, también. Claro, hay un tema ahí de que, o sea, quizás modificar cuestiones más estéticas, no sé si esa sería la mejor palabra, es más sencillo. Quiero abrir el juego para que, en primer lugar, la Pocho, que sé que primero debutó como máster hace poco,
mastereando un juego muy sencillo, nada que ver con quinta edición, pero una sesión muy interesante. Pero está muy cerca de un máster de D&D con el cual tiene debates y a veces me mandan audios sobre estos debates de creación de cosas. Entonces, Pocho, vos has estado del lado imaginativo de la creación de contenidos. ¿Hay alguna cuestión o alguna parte de la creación de contenidos que te genere dudas? O sea, ¿cómo te imaginás vos incluso, si no? Es Pasa el que proceso, porque es vos como tenés un... Claro, raro, porque yo lo veo mucho del lado de diseño, ¿sí? del O sea, diseño. por Ok, ejemplo, Seba habla de lo que es de la mecánica y la estética. En cambio, por ejemplo, la pregunta ya de por sí es bastante abierta como creación de contenido. Bueno, ¿de qué tipo de contenido estamos hablando? Porque podemos claro, tratar contenido como, por ejemplo, memes, ¿entendés? Y claro, sí, entonces sí, con sí. el simple hecho de experiencia, ¿entendés? Y meterle un poco de sentido de humor, podés generar simplemente un montón de memes. Sí, bien, pero bueno, por el otro lado, el tema del diseño es también la calidad que vos le querés meter a lo que estás trabajando. Por eso, por ejemplo, al momento de hacer el Necronomicon, tipo La la Pocho realidad... es nuestra diseñadora, lo aclaro para la gente del público y para Seba también que no la conoce. Claro, hay una cuestión ahí que si uno ya quiere mostrar su contenido, hay una cuestión de diseño que no es menor, quizás, ¿eh? Que no es menor, o sea, ya de por sí la gran mayoría tipo de masters o de personas que quieren generar contenido de Dungeons and Dragons, por ejemplo, ya se meten de lleno en todo lo que es DM's Guild o en lugares que simulan literalmente la estética de los manuales oficiales. Claro. Pero también el hecho de, bueno, el tema del arte, qué cosas vas a mostrar, qué cosas querés hacer, porque ya vamos a reseñar una... Bueno, ¿qué tipo de Se nos criatura te robotizó la Pocho. sirve? ¿Qué tipo de criatura te sirve? Claro. O sea, con el tema de la reskin y todo. Ahí se nos robotizó la Pocho, la vamos a dejar ahí hasta que se reconecte. Cuestiones que pasan en vivo. La tiranía de las conexiones de internet. Se escuchó el no, por lo menos. No. Yendo a cómo crear contenido, Seba. Hay una suerte de herramienta o quizás atajo, ¿no? Que es esto de los templates, ¿no? O los modelos, si se quiere. ¿Cómo es este tema? Porque capaz para alguien esto de crear contenido es como, no sé de dónde empezar, no sé por dónde agarrarme, por dónde empiezo, ¿no? ¿Cómo recomendarías a alguien que diga, vos querés empezar a generar algo para D&D? Empezá por acá y después por acá. ¿Cómo lo encararías? Creo que puedo tomar un poco de lo que comentaba Abril, que fue abruptamente interrumpida por la tiranía de Internet, que en el fondo es importante la calidad efectivamente, y una buena pieza de arte te puede armar una campaña. Partamos por eso, o sea, intoxícate en arte, intoxícate en literatura, en narrativas también primero, y después ya, eso es como la imaginación que yo les comentaba, pero en segundo lugar, encuentra efectivamente estos templates, están en los 3 manuales base. Eso es lo más sencillo de todo. Los 3 manuales base son realmente el eje central de todo esto. Y el gran secreto es que hay que leerlos. Ese es el tema para poder empezar a ocuparlos. O sea, muchas veces me lleva la pregunta de, ya, pero si tengo un arma de una mano y otra en otra mano, ¿puedo hacer cuántos ataques? Y es como 2, ¿cachai? Porque salen las reglas también y todo el tema. Y en el caso de las templates como tal, tenemos primero el manual del jugador, que finalmente te da como el template para poder crear subclases, razas, hechizos, trasfondos y ítems mayormente. De hecho, todo el núcleo, la piedra angular de objetos que puedes crear, como espadas, armaduras, escudos, lo que sea, está ahí porque te dicen, el escudo base hace esto y te da esto. Y en base a eso tú puedes decir, perfecto, ahora ese escudo tiene enredado unas espinas que se disparan cada vez que alguien falla una tirada. Ya, perfecto. Esa idea también la puede tomar alguien si quiere, nada con derechos acá. Y por otro lado también está el manual de monstruos, que ahí está lo mismo que decías tú. Tomo al oso y lo transformo en un gusano, por algún motivo. Y le saco, en vez de, no sé, le agrego velocidad para poder excavar, por ejemplo. Claro. O por ejemplo, no me gustan los dragones, los poderes de dragones que hay para D&D, lo cual no tiene mucho sentido porque abarcan todo prácticamente, pero digo, quiero hacer un dragón café. Ya, perfecto. ¿Qué me gusta que creo que podría funcionar bien? Tal vez un dragón de plata. ¿Por qué? No lo sé, pero me gusta la idea. Perfecto, ahora un dragón café. Y lo mismo con el último manual, que es el último manual que tengo a mano, porque no los tengo a mano en este momento, pero que es el Dungeon Master Guide finalmente, que Claro. es el absolutamente más importante, yo creo, porque este es el manual que no solamente te da el template, sino que te dice
cómo crear un monstruo paso a paso, cómo balancear el monstruo en base a la experiencia, en base a su competencia, que es probablemente la estadística o el número más importante dentro de cualquier elemento de D&D, y te da también todo esto para cada una de las cosas que mencioné anteriormente. El Dungeon Master Guide te permite crear tu campaña, estimular la imaginación, dar ideas para todo. O sea, por ejemplo, próxima sesión hay una ruina, en el Dungeon Master Guide te dan ideas de quién pudo haber hecho la ruina, dónde puede estar, qué puede haber adentro, cómo crear trampas, cómo crear una raza, subraza, subclase. Clases en verdad nunca lo he encontrado muy necesario, que creo que las que están responden muy bien a la fantasía ya. Como que no hace mucha falta crear nuevas. Y también puedes crear con el Dungeon Master Guide monstruos, objetos mágicos, hechizos, y creo que hay trasfondos también, además de que te ofrece variantes de reglas, que son las que finalmente la gente pregunta como, no sé, como, oye, ¿por qué no existe una regla para desarmar? Bueno, está la variante en el Dungeon Master Guide de que con una tirada de fuerza enfrentada en un combate tú puedes desarmar al oponente. Claro. Y los 3 manuales base son la clave. Además de eso, para los que estuvieron siguiendo los talleres, ahora que lo dice Seba, la importancia, ¿no?, de las herramientas que da la guía del Dungeon Master, tiene también recomendaciones para hacer campañas basadas en eventos y basadas en villanos. Tiene muy buenas tablas también para crear villanos y hacer eso. ¿Sabes qué te quería preguntar, Seba? Porque no lo vi, admito mi absoluta ignorancia. Si vos, porque esto lo hablamos acá, si vos usás lo que se llaman Action Oriented Monsters o monstruos orientados a la acción, ese concepto de Matt Colville, que lo trabajamos en un taller acá, y de hecho Mai, que te lo puede contar, estuvo del lado receptor de uno de mis monstruos orientados a la acción en la campaña, y te lo puede contar como jugador. No sé, Mai, si querés contar la experiencia de cómo se ve desde el punto de vista jugador, porque también es bueno ver cómo estas cosas que pensamos los masters si repercuten en los jugadores. ¿Vos recordás qué le pasó a Gal ahí con Quijada, el Ankeg? Sí, Fede había creado un villano en una sesión que tuvimos, que era Quijada, el terrible, un Ankeg que apenas salió de una cueva, se metió al suelo, ya empezó a excavar, y cuando, o sea, ese era el primer ataque, ¿no? Tenía varios ataques por ser un gran villano, cada inicio de turno tenía algo en particular. El primero se metió en la tierra, empezó a excavar y salió y nos voló a todos y a todas por los aires. Me acuerdo particularmente el caso que le pasó a Arquena, que es el personaje. No está acá el jugador, ¿no? Claro, que no está acá. Eric. En un momento, claro, intentamos darle con de todo a ese bicho y no se pudo porque era muy, muy grande, tenía varios como súbditos que nosotros les llamamos baby and cakes y resulta que eran como carroñeros al final, eran tan amorosos como pensábamos y claro, de repente estaba arriba de un personaje y tratamos como de todo el tiempo atacar y tenía una coraza porque era un insecto que tenía como una especie de exoesqueleto bastante duro. El único que pudo fue al final ese personaje Arquena, desde abajo, como quedó tapado por el Ankeg, lo pudo atacar con creo que con una daga era, ¿no? O con el rapier. Sí, creo que con el rapier, ahora que me lo haces recordar, pero lo más divertido de todo es que para mí fueron media hora de agregarle cosas al bicho, no más, ¿no? Entonces, ese efecto en el jugador, que ustedes lo recuerdan como, fue re peligroso, Fede, te fuiste a la mierda con lo que nos tiraste encima, casi nos matan a toda la party, fueron 30 minutos, ¿no? Y capaz uno piensa, no, si tengo que diseñar un monstruo, va a ser un montón más, ¿no? Pero adaptarlo no es tan difícil. Agrego una cosita más, Fede. Sí. Cuando hicimos el workshop de creación de monstruos, sí, hubo una explicación breve de cómo se creó Ankeg y la verdad que fue bastante más sencillo de lo que como jugadora podía pensar que podía por cierto es lo que llevar. decía Seba, es dejando de lado lo de las acciones, esta idea de Matt Colville, que ahora Seba seguramente va a querer agregar algo más, las otras cosas que cambiamos fueron ir punto por punto de la guía del Dungeon Master diciendo, bueno, verifica esto, verifica esto, verifica esto. Una vez que haces todo esto, verifica en estas 3 cosas en qué lugar más o menos cae el monstruo para ver cuál es el desafío del monstruo y por ende cuál es la proficiencia, ¿no? Todo eso, la competencia en español. Y no es
tan complicado. Obviamente la primera vez siempre cuesta más, ¿no? Pero si lo comparamos Claro. con Pathfinder, primera edición, No. que a mí me gusta, pero es terrible, es otra cosa. Así que, no sé, Sebas, vos contame si usás esto o cómo es tu proceso, por ejemplo, para crear un monstruo. Sí, Pocho, Quería agregar una cosa más con el tema del Ankek. volví El a hecho internet, de que fue como súper interesante el tema de que estas acciones legendarias, que es súper normal en jefes o en Claro. bichos grandes que uno tira al campo de batalla, como o sea, ya de por sí el hecho de que nos tomó por sorpresa, que se podía meter por la tierra, que ocupaba como dos espacialidades, porque normalmente las criaturas o los enemigos que te aparecen son como de atacar muy de repente o tienen movimientos especiales, pero siempre es como un mismo plano, no es que te sorprenden bajo tierra o cosas por el estilo. Los ataques que tenía eran bastante inesperados ya de por sí y por otro lado lógicos de lo que sería un Ankek. Eso fue como lo que Claro. muy interesante comparado con otras criaturas, ¿viste? Con las que habré peleado antes. Me llamó bastante la atención la creatividad que tenía, porque lo único que faltaba era que saque alas y vuele, ¿viste? Y ya No, por favor. los tres Eso niveles, tierra, Eso es aire una buena y... recomendación. No De des hecho, ideas, por favor. ahí sí que lo sé que Seba tiene varios monstruos que juegan en diferentes planos de ataque. De hecho, después podemos hablar de los que creó para el setting mapuche, que son mucho más violentos que un simple Ankek. Pero Seba, ¿vos jugás con esto de las acciones de los monstruos? ¿O cómo es tu proceso incluso de creación de monstruos? Cuando te es una idea, ¿no? Digo, para que sea algo capaz más palpable para que está del otro lado viendo, ¿no? Nuestra audiencia. Tenés una idea de hacer un monstruo y ¿qué haces? ¿Qué hace Seba? ¿Qué hace Mago nivel 1 cuando dice, hey, esto estaría bueno como monstruo? Bueno, primero uno lo escribe, como por ejemplo ahora que puse Dragón Ankej y lo voy a dejar ahí. Que suena bastante divertido, de hecho. Y curiosamente, antes de responder a eso, la última sesión que jugué con uno de mis grupos, que ya fue hace bastante tiempo, enfrentaron a un Ankej efectivamente también, no sé si basado en el de ustedes porque ya no lo recuerdo, pero era un Ankej modificado un poco en Action Oriented que no solamente tenía distintos tipos de aliento, era el aliento de ácido en el fondo como en cono y en línea. Ajá. Y los jugadores estaban en una especie como de arena que estaba entre raíces muy grandes de araucarias y esta arena había como un pozo de arena que se hundía. Y el Ankej aprovechaba esta ventaja para tratar de atacarlos y trataban de escapar. Fue bastante divertido, efectivamente. El Ankej es un gran monstruo todo esto. Pero respondiendo a la pregunta, si me la puedes repetir, porque ahora quedé pensando en el dragón Ankej. ¿Cómo es tu proceso? Te das una idea, ¿no? Por ejemplo, como el dragón Ankej de recién. ¿Y qué hace Seba, qué hace Mago nivel 1 para llevar eso a algo que se pueda jugar en una mesa, ¿no? Bueno, lo primero también un poco ensayo y error. Si tú revisas los primeros contenidos que creé, como por ejemplo unas espadas antimagia, son inviables en cualquier campaña. Y la persona que las permita o lo va a pasar muy bien o lo va a pasar muy mal. Y dentro de eso hay que pensar, de cierta forma, qué tanto lo quiero balancear. Pero bajo la misma normativa de la quinta edición. Si han visto algunas entrevistas a veces de los creadores de la quinta edición, de Jeremy Crawford en particular, que puede ser muy cuestionado, pero es uno de los creadores del juego, él mismo dice que esta edición no la pensaron para que fuera mecánicamente interesante, la pensaron para que fuera divertida, para que fuera cinemática finalmente, para no preocuparte tanto como en Pathfinder de cuántas reglas tengo que sacar para saber qué hechizo lanzo, sino qué es lo divertido que está ocurriendo aquí. No sé, le quebré el cuello al Ankej, entré en Rage, lo levanté, cosas por el estilo. Y dentro de esa misma idea pienso que es divertido en este sentido del monstruo para los jugadores. Y lo hago inversamente proporcional al peso mecánico. Por ejemplo, las creaciones de la mitología mapuche, que en general son como seres divinos un poco, el Cherufe, que en el fondo es un ser que vive dentro del volcán, que es el volcán a fin de cuentas, Kaikan y Trenk y Bilu, que son las serpientes de la creación finalmente, quienes se batieron a duelo y crearon todo el continente en su duelo. Son seres extremadamente grandes, por lo tanto hay que presentarlos como avatares capaces de enfrentarse por lo menos a jugadores de nivel 15, porque por lo general nivel 15 ya son casi invencibles los jugadores. Entonces en nivel 20 no hay mucho más que decir, en el fondo ya es como, no sé, en nivel 20, oye, hay 2 invasiones de señores demoníacos y tienen que elegir a cuál van primero. Ah, ya, perfecto. Se transportan, bomba atómica, van a la siguiente. Claro. Y la gracia también es como eso, ver cómo puedes articular estos elementos en diferentes lugares, y un poco lo que intento hacer en la invitación de la creación de contenido también es ver qué más puede ser aparte de agarrarnos a combos finalmente, de pegarnos.
Claro. Por ejemplo, puede ser que la criatura sea más un evento, como que es un volcán erupcionando, que sale del volcán, que desparrama un río de lava que llega a un pueblo y los jugadores ya pueden empezar a ocupar muro de hielo, por ejemplo, para bloquear ciertas partes, como en un capítulo de Avatar, la leyenda de Aang, en que Aang detiene un volcán usando aire control, creo más que nada, y tierra control. Y entonces, esa también es como un poco la propuesta que busco con ciertas cosas, como el entorno importa. Hay una aldea que te gusta y la aldea está camino al cherufe de lava que está bajando. Entonces, ¿qué vas a hacer ya? ¿Te vas a poner frente al cherufe con un ajedrez para empezar a pegarle a ver si le haces daño o vayas a salvar a la aldea que está a punto de calcinarse? No todos los jugadores lo encuentran tan obvio como yo lo describo, pero es parte del juego también. Que alguien diga como, mierda, tengo que volver a la aldea. Pocho, sí, tenías una pregunta. Sí. No, que sucede que, o sea, dice que los personajes ya a nivel 15 son invencibles, tipo, a ver, depende también del contexto que está Claro. dando el máster y depende también de las criaturas, porque llega un momento que empiezan como, ya claramente las criaturas no dan abasto, a menos que, claro, qué sé yo, como 4 dragones, tipo, ya ahí es donde arranca todo lo que es el homebrew, ¿viste? Empezar a crear tus propios monstruos y a meterle chimichurri, a meterle un montón de cosas a más no poder. Me pasó de ver criaturas CR25 que literalmente era meter un montón de características y un montón de cosas en una licuadora y decir, bueno, este bicho es para ustedes. Sí, yo level 15 tengo 200 de vida. O sea, soy una bárbara enana con 200 de vida, pero llega un punto que decís, bueno, a ver, tenemos este bicho que es CR25, me pones a 2 CR15 también para acompañarlo y un ejército de no muertos con un Nightwalker. Claro. Y yo estoy ahí modo... Bueno, empecemos a reclutar ejército porque, chicos, mi 200 de vida yo no te tanqueo eso. Tipo, el Nightwalker me ve, me apunta con el dedo y yo soy pollo. Me sale mal la tirada de Wisdom, chicos, chau, palmé. Claro, eso igual es algo interesante. Bueno, aparte que el Nightwalker es de mi monstruo favorito, es fantástico. El tema efectivamente de cómo empezar a adaptar estos niveles más altos también se hace más difícil. De hecho, por lo general las mesas, por lo que yo he visto, al menos los juegos de rol de gente de sus sesiones, sus campañas, llegan hasta nivel 10, 11, 15, porque el máster efectivamente ya no logra semana a semana cuajar un desafío suficientemente poderoso como para ver qué pasa finalmente. Siempre recuerdo mucho un encuentro de Critical Role que era así fatal, que era contra un dragón de fuego, si no me equivoco, con gigantes de fuego también, estaban como nivel 20, y el dragón tenía como 800 puntos de vida, pero solamente para abrir el cristal que lo mataba realmente en el pecho. Entonces, ese tipo de cosas son como, claro, lo que dices tú, que efectivamente dan la escala de poder que corresponde. Y el tema de crearlo, yo creo que va un poco de la imaginación y las referencias que tengamos. Porque ya podemos imaginar cosas muy divertidas, pero también necesitamos referencias. De hecho, hoy en día, mucho de lo que se habla en arte es como tenéis que tener referencias, tienes que ver otras personas, tienes que tener otras ideas. Ahí, por ejemplo, por eso yo decía ver películas, leer libros, jugar videojuegos, consumir productos. Yo hago todo esto así como muy naturalmente y de ahí saco muchas ideas siempre. Y es como ese momento de esa película me encantaría retratarlo o si llegara a pasar algo parecido, ocupar la misma música. Y ahí es cuando empieza el asedio al castillo en Trek 2 también, pero en mi campaña con otro contexto también. Y los Qué jugadores terminan interesante eso de inspirarte hasta con música, ¿no? Acá la tenemos a Mike completamente. que se dedica a eso, ¿no? Aparte de la docencia, estudia música. Y a mí no se me hubiera ocurrido, te soy sincero, esto de pensar quizás en crear contenido en base a la inspiración que me pueda provocar música. Así, Mike, ¿querés decir algo? Sí, una cosita que hay ambientes sonoros, básicamente que son Exactamente. súper gráficos, de hecho, o sea, gráficos no visuales, ¿no? Pero vos podés imaginarte un ambiente que hasta el momento no hablamos mucho por ahí de escenarios, de la creación del escenario. Pero yo creo que la Ahora vamos a música hablar, es que eso clave. también Sí, sí, sucede, sí, sí. lo estoy adelantando, ya me estoy imaginando que lo estoy adelantando, perdón. No, Eh, está perfecto. pero bueno, puede llegar a ser muy cinematográfico, digamos, tanto por la duración en el tiempo como Claro. por como objetos concretos que podrían llegar a ver. Que musicalmente está buenísimo porque es más amplio, digamos, más ambiguo. Cada uno lo puede imaginar y crear a su gusto, ¿no? Y estamos también en una época en que la generación como, no quiero decir de contenidos, pero sí como de elementos narrativos es muy poderosa. O sea, uno puede tener mucho acceso a crear esto y llegar a esto. Por ejemplo, yo siempre en un combate, pero siempre pongo un mega remix de The Witcher 3.
Y los jugadores instantáneamente, piel de gallina. Y empieza a hacer... Entonces, es muy bueno también. Y otro ejemplo grande que hay de eso, de cómo la música a lo mejor está tomando un poco este espacio también, es una campaña no oficial que yo sigo, que se llama Planegea, que es una ambientación prehistórica de Dungeons and Dragons, antes de que los planos de la existencia se separaran, eran todos uno, enanos de roca, elfos astrales, de los sueños también, vampiros de lava, cosas así, es muy genial. Y dentro del Kickstarter, ellos están ofreciendo soundtrack también. Hay soundtrack que va a ir dentro del Kickstarter para que tú puedas poner en tu aventura de, como ponen ellos, energía primordial. Wow. Y yo lo veo y como, toma dinero, toma. O sea, es que ahora que lo decís me hiciste acordar a este juego que fue súper premiado, de hecho, el año pasado, Alice is Missing, ¿no? Alicia está desaparecido, sería desaparecida, sería la traducción, ¿no? Que aparte de que es genial por un montón de otras cosas, ¿no? Por la temática, porque se juega por mensaje de texto y todo lo demás. Me hiciste acordar que tiene una soundtrack que acompaña el tiempo de juego, porque tiene un tiempo de juego determinado y que va llevando el ambiente, ¿no? Es muy interesante ese tema. Antes de pasar a la creación de escenarios ya y el tema de cómo has incorporado todo lo que es la mitología mapuche, hay una pregunta que de hecho nos la hicieron en un taller pasado y es muy interesante, que es esto de capaz tener miedo a romper el sistema, ¿no? Ok, quiero hacer un monstruo, ok, tengo la idea, ok, sé que en el manual de DM hay guías a seguir, ¿no? Y capaz la persona que piensa eso dice, pero si algo demasiado débil y es anticlimático o demasiado fuerte y los mato. Y mi pregunta, yo tengo una opinión formada de esto, pero voy a tratar de hacerla objetivamente. Mi pregunta es, D&D Quinta, ¿es flexible en ese sentido? ¿Es resistente a prueba de boludos, incluso podríamos decir? No sé, ¿qué te parece? Sí, yo creo que es completamente resistente y flexible a tratar de romperla, pero siento que de cierta forma esta edición quiere que se rompa de repente. Pero ahí yo creo que pasamos a otro tema, porque las reglas son flexibles, o sea, se pueden hacer tantas situaciones distintas y las reglas calzan relativamente bien, pero calzan para que se jueguen rápido, no para resultados exactos dentro de todo. Pero hay un punto interesante que tú dices, y es cuando hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad que tiene el usuario. Cuando alguien dice, este computador no funciona, y alguien dice, el problema está entre la silla y el computador. Claro. Entonces, el tema también va un poco en cuándo somos capaces de diferenciar estos momentos, lo cual es lo difícil, porque los jugadores están ensimismados. O sea, mis jugadores me han dicho, yo te veo las alas y las garras, ¿cachai? Cuando estamos narrando. Y uno como Dungeon Master se transforma en una computadora, o sea, no está modo Blade Runner completamente, codificando todo lo que está ocurriendo, tratando de interpretar y diciendo qué momento recuerdo, qué puedo sacar ahora para que sea interesante, un momento totalmente improvisado. Entonces, dentro de ese espacio se nos olvida un poco, efectivamente, como el tema de cuándo sí lanzar ciertas cosas. Y a veces también, por ejemplo, como el mismo Critical Role, a veces uno cree que tiene que ser como todo muy, muy divertido siempre, y siempre hay que lanzar algo encima y siempre hay que dar algo nuevo. Y no necesariamente es así, uno tiene que ver los momentos correctos. Si te encuentras con alguien que, no sé, tiene el cierre abajo, tienes que decirle como, oiga, disculpe, ¿me da la hora? Oiga, sabe que parece que tiene el cierre abajo. No hay que decírselo directamente en el fondo, porque la idea es tener como son un poco como de habilidades blandas para decir, perfecto, acabo de matar un personaje. ¿Qué hago ahora? ¿Mato a otro o le doy una despedida? Entonces, eso es importante. Y dentro de todo este espacio, yo creo que las reglas tienen la flexibilidad porque te dan los espacios, pero depende mucho del Dungeon Master y también un poco de los jugadores. Yo creo que los jugadores son más protagónicos de lo que se suele creer, y incluso de los mismos jugadores. Y es importante ir como, en el fondo, empujar un poco a decir como, ya, este es el momento en el que, por ejemplo, yo voy a hacer algo distinto. O, por ejemplo, no sé, recuerdos que tengo de campañas que yo he jugado, le dije a mi máster, le echo aceite a mi rapier y la prendo en fuego. ¿Qué pasa? Y me dijo, no lo sé, ya, 1 de 4 de daño de fuego. Ya, perfecto, eso probablemente lo rompimos un poco. Un Roach en nivel 1 con eso ya hace demasiado daño. Y después roleé 4 más encima. Entonces habré hecho como unos, no sé, más de 15 de daño de una. Pero eso es importante, como tener esa flexibilidad más... La flexibilidad de las reglas está. Yo creo que es importante tener la flexibilidad de cómo mataron a mi jefe en dos rondas. Que sea épico, entonces. Claro, perfecto. Pocho, vos tenías una pregunta, sí. creo. Yo creo que, en parte, depende mucho del nivel de los jugadores.
el tema del desafío. Y también depende mucho de esto de que un máster tiene como que conocer a la mesa. Vos tenés, o sea, más o menos ya cuando vas jugando una campaña, ya sabes cómo van a actuar muchas veces tus jugadores. Hay veces que te sorprenden claramente, pero Claro. vos más o menos ya tenés una idea de cómo juegan, cómo se organizan, qué hacen. Es como que ya sabes qué herramientas tienen. Entonces, al momento de vos armarle un desafío, en parte uno tiene miedo como de matar a un personaje, y si está bueno que sí, tipo lo matás, que sea de forma épica y Claro. con sentido. Pero también está eso de que el máster siempre quiere como armarle un desafío, y a la vez es esto de que cuando le terminás matando al monstruo, por más que sean 2 rondas, le terminás matando a esta criatura que vos estabas armando, CR15, CR20, es como que el máster por dentro como que se enoja porque es como, pero es semejante bicho y se los armé, pero a la vez estás como Claro. orgulloso y es como, ay, pero lo mataron. Lo hablábamos el otro día, sí. Por eso. El ego del máster es tremendo El en esas ego. cosas. Pero Sí. también lo que sucede es que está bueno el tema de cuando vos pones desafíos, también poner como herramientas para enfrentarlos. Porque, Claro. por ejemplo, este ejemplo que yo había dado de que tenías como el malo maloso, ¿entendés? Con 2 personajes que antes eran entre comillas buenos, que ahora eran no muertos y se les dieron vuelta, ¿viste? Tipo, los revivieron como no muertos y eran súper poderosos, que ahora son la mano derecha del malo maloso, y tenés todo un ejército de no muertos con Nightwalker, gigantes y todos no muertos yendo hacia una ciudad que vos tenés que defender. Y vos decís, bueno, tiene un ejército, la party podemos ir a pelear, pero es al pedo con un ejército de no muertos. Es donde el máster tipo nos da herramientas como, por ejemplo, bueno, vayan con todas las relaciones que tuvieron a lo largo de la campaña, tipo los distintos pueblos, ¿viste? Qué sé yo, vayan con los elfos, vayan Claro. con los enanos, y traten de hacer una alianza y vayan todos a la guerra, como para hacer la guerra súper épica. Y ahí es donde, bueno, también a nosotros nos hicieron un formato como para poder jugar y decir, bueno, con qué cosas se quieren enfrentar como party y qué cosa Perfecto. hacerlo como ejército. Entonces ahí metemos la mecánica normal de quinta, tipo de jugar normal contra los villanos más polenta, como decirte, este enemigo, estos 2 que antes eran de nosotros pero ahora no lo son, tipo estos como antihéroes. Y por otro lado, utilizar el manual de Kingdoms and... El de Matt Colville. Sí, el de Matt Followers Colville. and Kingdoms, sí. O Kingdoms Exacto. and Followers, sí. Kingdoms and Followers. Bueno, utilizar ese manual para justamente todos los aliados que conseguíamos en cierto Strongholds periodo. and Followers, ahí está, Está, perdón. sí. Ahí está. Y el otro, Sí. el otro es Kingdom El otro es Kingdoms and Warfare. No, Sí, sí. son confusos. Creo que era el de Kingdoms el que usamos. Bueno, utilizar esas mecánicas para decir, bueno, con esto movemos a todos los ejércitos de aliados a pelear esta batalla épica y en paralelo peleamos Qué bien. nosotros, porque como party no podemos enfrentar solos a esta catástrofe. Yo Entonces creo ahí que es como el desafío. claro, das en un punto súper clave también, que no sé si va tanto en cómo crear contenido, pero sí cómo crear partidas. Y es que se tiende a pensar un poco que esto es como una obra de teatro, como que parte y no se detiene. Es como Birdman, por ejemplo, ¿cachai? Pero no es la idea finalmente. Uno tiene que tener feedback siempre de los jugadores también. Y uno tiene que entender que si la caga, tiene que decirle, tal vez no fue cómo te sientes respecto a que haya ocupado un tiranosaurio para partirte por la mitad. O sea, fue muy fuerte, no fue buena idea. O al revés, encontraron que la sesión fue muy aburrida, o que les gustaría. Encuentro súper buen ejemplo lo que comentan. Y si ustedes hicieron como una lista, hay siempre como checklist de sesión 0. Igual podrían hacer como una checklist de preguntas de sesión, yo se las compro al tiro. Aquí hacerles promoción directamente. Nada, bueno, pero ponele en todo lo que sería de generación de contenido, por ejemplo, Claro. en este caso, es tomar otros sistemas que se puedan utilizar también. Tipo, no tener miedo de decir, bueno, solamente estoy jugando quinta edición. Tipo, Claro. no puedo sacar de otros lados o, qué sé yo, sacar de otros manuales. Sí, sí podés. Tipo, ¿querés sacar un bicho que tenga, qué sé yo, características de otros juegos? Las tratás de hacer el paralelismo y ya está. O en el caso de hacer desafíos justos para tus jugadores, bueno, si para vos es un desafío demasiado grande, conseguir también formas de como nerfear a estos monstruos. A través de contexto, no necesariamente de sacarles habilidades. ¿Viste? Así tu monstruo sigue quedando épico, pero tu party tiene las posibilidades como de ganar, en este sentido. Para justamente poder utilizar monstruos que son muy heavies y no tengas miedo de utilizarlos. Vos sabés, Pocho, que estabas hablando de robar, y voy a utilizar la palabra, vos no la dijiste, la voy a usar yo, de robar mecánicas. Una que usamos nosotros, por ejemplo, para tirar una así cortita,
nosotros usamos la mecánica de flashbacks de Blades in the Dark, la robamos para D&D diciendo gasten inspiración y díganme algo que pasó antes. Punto, ¿no? No sé si Seba ha usado alguna. Son capaz, dispositivos. o sea, dispositivos sí, narrativos. dispositivo narrativo, como dicen los amigos de Metajuegos, que nos afanamos, nos robamos de otras cosas. Pero yo creo que está bueno eso. ¿Qué crees que te diga? No sé. Suena bastante bien, de hecho. Sí. Yo lo que ocupaba mayormente son herramientas del mismo D&D. Por ejemplo, la que más me gusta, yo creo, es la herramienta de Piety, será como plegaria, del Mythic Odyssey of Teros, adaptación de Magic the Gathering a D&D, que es un sistema de religión, pero en el buen sentido, porque te recompensa con cosas del juego. En el fondo, un dios te da un favor X para lanzar cierto hechizo una vez al día, o encuentras cierto ítem. Y lo he ocupado, de hecho, en la ambientación ambientada como en el Chile precolonial, está la cultura mapuche, vienen los invasores y todo el tema, con los espíritus que rondan el lugar, en vez de en dioses tan localizados. Y funciona bastante bien, porque hace que los jugadores se mezclen mucho en el entorno. Yo creo que eso es algo también súper importante, como el tema de la construcción de mundo, junto a la construcción de elementos también, el tema de traer reglas de otras partes y también lo encuentro bueno, pero por ejemplo mi hermano menor, que también juega D&D fanáticamente, estuvo como meses creando un sistema de super clases marciales, por así decirlo, como hacer un one-shot de Bloodborne. Y le empezó a poner que la mecánica de vigor, que la mecánica de reducción de armadura, y le dije, oye, pero a lo mejor revisa, no sé, hay una versión que se llama como, un jugador que se llama Monsters y algo, como Monsters... No me acuerdo el nombre específico, pero es Monsters con algo, que me dijeron que tenía muy buenos elementos. PBTA? No lo sé, no me acuerdo el nombre completo ahora. Es Monsters con algo. Por ahí dije como agarra Pathfinder 2, ve la parte de los marciales, de las clases marciales, sí. Toma el juego de rol de The Witcher y revisa este que me recomendaron que era Monsters con algo, que es como muy de cuerpo a cuerpo, en vez de ocupar el mismo de... Y yo creo que es importante cuando uno está llegando al punto en que, como decíamos recién, estamos como rompiendo D&D, pero no en el sentido mecánico de juego, sino en las mecánicas de juego, es el momento a lo mejor también revisar otros juegos de rol. Y por lo que esto como que se suena como agresivo, que es como, ay, pero ¿qué me estás diciendo si yo quiero jugar D&D? Ya, pero prueba otro juego de rol de repente, tampoco es malo. Ahora, yo también me sumo a esto, a mí me han dicho esto, también me he sentido ofendido porque pienso, ¿en qué momento aprendo otro juego de rol? Ese es el tema. Es cierto, es cierto, es cierto. Igual hay juegos de rol sencillos de aprender, que tardan menos en aprenderse quizás que aprender a jugar una clase nueva. Vos sabés, Seba, que estabas mencionando esto de tomar mecánicas incluso dentro de D&D. Yo, por ejemplo, una que me encanta que mucha gente usa para crear monstruos, Wizards no la usa tanto, igual creo que una o dos veces la ha usado, es esta mecánica que estaba en cuarta edición de Blooded, ¿no? O el sangrante, cuando una criatura está a la mitad de la vida o menos, que se empiezan a activar cosas, ¿no? Entra como en, esta es mi forma final, la criatura, claro. ¿No? Y es muy interesante esa mecánica, y sin embargo, yo creo que cuarta edición en general es muy interesante para cualquiera que quiera profundizar, ¿no? en ver algunas cositas para quitarle. También, por otro lado, es interesante, no solamente cuando llegan a la mitad de vida, sino cuando llegan a menos de 10 de vida o cuando ya están llegando a 0, también, tipo que de la nada vuelve un poco de vida y dice, bueno, puedes poner estas habilidades. También. Y ahí también. Triggerea eso. Seba, ya lo estuviste mencionando varias veces, así que vamos a entrarle duro al tema. Vos has estado trabajando mucho con el tema de adaptar o crear un escenario, un setting, si se quiere, y diferentes cosas dentro de ese setting, monstruos, clases, hechizos, etcétera, relacionados a, bueno, esto que contabas, del Chile precolonial, con un montón de mitología mapuche. Antes de que me cuentes todo ese proceso, la pregunta más importante, casi filosófica, es ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió y por qué decidiste hacerlo? A ver, voy a tratar de hacerlo corto para no dar un resumen de vida tampoco. No, finalmente, está bien. Estamos para eso, quédate tranquilo que de tiempo estamos perfectos. Así que si hace falta... Realmente, yo entré a Dungeons & Dragons bastante tarde, yo entré en la quinta edición y ahora he entrado hace unos 4 años con suerte, porque antes no sabía que existía, no había visto, sabía que estaba ahí, rondando, acechando, pero hasta que finalmente alguien trajo un manual y dijo, oye, mira esto, fue como, oh, ya, empecemos a jugar. Y en el momento en que empezamos a jugar, en algún momento empecé a ver las ambientaciones, empecé a ver la saturación de cierto tipo de narrativas, por ejemplo, especialmente el caso de las narrativas de mitología del norte de Europa,
¿sí? Vikingo, nórdico, estamos saturadísimos de eso, está de todo. Y en el momento empezó a molestarme y dije, estoy aburrido de jugar en Europa, quiero jugar en otra parte. Y dije, ¿por qué no juego acá? Yo por muchas coincidencias de la vida, también de los trabajos que hice varios trabajos en torno a la cultura mapuche en Chile. Todos sabemos que tienen una serie de contextos también, donde se ha borrado un poco parte de su historia, pero están las bases de los mitos también. Y empecé a leer de nuevo, fue como ya yo me acuerdo de varias cosas de esto, empecé a leer, dije, oye, esto está interesante, esto está divertido, y empecé a notar de a poco, obviamente, como todos los mitos, al igual que un juego, las cosas, los conocimientos de la vida real tienen un núcleo, que se replican ciertas cosas. O sea, en la mitología mapuche hay un equivalente a enanos o gnomos, por ejemplo, que viven bajo tierra. Hay equivalentes, por ejemplo, a basiliscos también, hay equivalentes a serpientes marinas. Entonces fue como, hay muchos elementos de esto que se repiten y no creo que haya sido solamente el cristianismo el que las cambió, sino que probablemente ya estaban así. Y dentro de eso fue como, ya, voy a probar a hacer una ambientación más original. En paralelo también empecé a meterme más en el tema de Wizard of the Coast, de D&D, y cualquiera que se meta un poco más en D&D va a terminar viendo algo de Magic, lo cual es bastante peligroso porque Magic fácilmente uno puede terminar con un mazo en la mano y jugando. Y dentro de eso empiezas a notar que Magic también tiene una serie de ambientaciones creadas impresionantes. O sea, Magic tiene todos los mundos posibles que te puedes imaginar de fantasía, creados con lore fuerte, con personajes, con historia, con desarrollo. Y fue ahí que ya empecé a revisar y dije, wow, esta arte es muy genial. Y llegué a Ixalan, que en el fondo es como también Latinoamérica precolonial, como pseudo colonial. Claro, más azteca maya es Ixalan, claro, más ¿no? azteca maya, como con razas poco tradicionales que son invadidas por gente en armadura, españoles, vampiros, piratas, todo el tema. Genial. Y ahí dije, esto está súper interesante y creo que esto es muy fácil de adaptar. Y efectivamente, adapté un poco, junté un poco, le dije a mi grupo de amigos, ahora que cerramos nuestra campaña, no, y cayó justo la pandemia. Eso fue lo que pasó. Cayó justo la pandemia y la campaña que estábamos jugando, que era muy clásica medieval, que era en el fondo llegar a la guarida de un dragón, por algún motivo que ya no me acuerdo, de hecho, y yo tenía la aventura del dragón y todo el tema, se cortó. Y dije, ya, probemos con esta campaña, que es en el fondo distinta. ¿Cómo lo recibieron tus...? Esa es una pregunta que me interesa, porque yo como máster me encanta la idea, ¿no? Digo, quiero adaptar la mitología de mi tierra, la que tengo cerca, la que nadie explota, la que nunca se ve, pero también yo creo que tendría no voy a decir miedo, la preocupación, ¿no? De que a mis jugadores como que no la entiendan, o no les llame la atención, o no los divierta. ¿Cómo fue la experiencia en tu mesa, o las mesas incluso si probaste en otra de este contenido? Yo creo que puedo responder a tu pregunta inicial y a la de ahora con eso, y es que la respuesta fue excelente porque responde a la identidad finalmente. Hay un tema de identidad, hay un tema de que en tu ciudad, por ejemplo, tienes una calle que se llama Constitución, después tienes otra que se llama San Martín, pero al lado de una que se llama Lautaro, y al lado de una calle que se llama Colo Colo, por ejemplo. Y son todos nombres mezclados finalmente, que han pasado muy desapercibidos, como ese conocimiento en el fondo lo termina como empapando uno. Y la campaña la jugamos, fueron 25 sesiones, paramos como todas semanales, paramos unas 2-3 veces solamente de jugar, así como una semana que alguien no podía mucho, o yo no podía, y ya sigamos a la siguiente. Pero fueron como 30 semanas de corrido jugando todas esas sesiones, y los jugadores cuando terminó la campaña me dijeron, esto es impresionante. O sea, y un de los jugadores me decía, yo jamás había aprendido en la vida tanto de cultura mapuche, jamás, me dijo, porque ocupé nombres de lugares reales, de los volcanes, de la mitología misma, ocupé las palabras y las fui articulando. Los jugadores que, por ejemplo, eran originarios, les dije, tu nombre tiene que ser originario. No quiero nada como diente de puma. No, busca cómo se llama en Mapudungun. Y ese es tu nombre. Y los crearon efectivamente, y lo hicieron, y tienen sus nombres originarios y todo el tema. Entonces fue súper interesante todo el proceso. Después de eso partimos con una segunda temporada que se nos cayó, que tratamos de transmitirla un poco también, pero es súper difícil transmitir, ustedes deben saber de eso también. Y con otro grupo de amigos también partimos como en otro sector del mundo, una más originaria todavía, como en el fondo hay un sector acá en Chile que queda como, es como sur medio, por así decirlo, no, en verdad sur, no, es sur, que es el Parque Conguillillo, que es un parque que está en medio de un valle, tiene un volcán al lado, el Yaima, y tiene una serie de lagos alrededor, y es un valle de araucarias milenarias,
Y la Claro. cuestión emana un aura de misticidad poderosísima. Y esa parte de esos jugadores está inspirada en ese lugar. Si bien alcanzamos a jugar como 3 sesiones solamente, a los jugadores les encantó. Y también he tenido la recepción, no tanto por juego, porque ofrecer mesas para mí se me hace muy difícil por tiempo, por trabajo, familia, pero los contenidos que he compartido siempre han sido los que me han dicho, oye, aquí tienes mi dinero y yo te voy a apoyar hasta que tengas un manual de esto. Y digo, ya, pues perfecto, démosle. Esa es la idea, efectivamente. Qué bien, que es Ahora prueba de que actualmente, evidentemente sí, gusta. ¿Sabes qué? sí, no, y dime. Perdón. No, terminé la idea. Sí, no, dime, no, dime. Que me parece excelente esto de tomar como la identidad, bueno, a ver, más allá de mi nombre que recién estaba diciendo en el chat, que mi nombre es Mapuche, me parece que está buenísimo porque, bueno, en definitiva, cuando juega calabozos, está buenísimo, uno puede ser muy creativo o muy creativa, pero está jugando con otras reglas, con otra cosmovisión, que en definitiva como que, a ver, dentro de la amplitud que es gigantísima de ese mundo, hay una condición que por ahí se está como, bueno, es algo que por ahí hablamos el domingo pasado con Isis de Enclave de Rol, de que hay historias que no se cuentan. Y en este caso Claro. está buenísimo porque está tomando un sector de toda la población mundial que por ahí tiene historias que se cuentan en grupos muy reducidos. Entonces hay un factor sorpresa, un factor de identidad, un factor de compromiso social, un factor también como de autopensarnos, que me parece clave para este tipo de... Para nuestra cultura, nuestra cosmovisión, para nuestro desarrollo creativo, para un montón de cuestiones que, bueno, que es como otra historia, digamos, para contar, que está muy bueno. De hecho, un paréntesis antes de que hable, había un paréntesis bien corto, que dentro de la misma idea también está el tema de que están los originarios, que son como razas no canónicas, como, no sé, Genasis, Aracocra, todo el tema. El demo eventualmente saldrá, no se preocupen, saldrá, yo sé que saldrá. Y por otro lado están las razas clásicas del mundo de fantasía europeo, que son los enanos, los humanos, los elfos, los gnomos, agregué los dracónidos porque son dragones a fin de cuentas, y todos ellos cuando llegan a este continente llegan con un vacío espiritual descomunal. Y ellos llegan finalmente, y eso es un poco también mensaje mío, o sea, mensaje de que ellos llegan a arrasar para en el fondo reconstruir el imperio mágico que tenían, y les paran el carro, les dicen, oiga, usted no puede volver a hacer esa estupidez que hizo acá, si lo va a hacer de nuevo tiene que hacerlo mejor. Y aquí también tuve esa oportunidad como de decir, esto también es un reflejo a lo mejor de cómo pensar las cosas nuevas. No creo que alguien vaya a sacar un plan medioambiental descomunal en base a la campaña, pero la inquietud va a estar ahí. Ese es el tema finalmente. Y tiene todo el tema, por ejemplo, ese también es como el desafío creativo para mí como DM del tema, cómo muestro a estas culturas súper mágicas, súper arcanas, por así decirlo, desarrollarse de una forma no abrasiva. Y ahí cuando empecé a crear la idea de que están creando mansiones o ciudades extradimensionales y están llenando el espacio extradimensional ahora, provocando polución ahí. Bueno, esa es una parte de la idea. Qué interesante esa temática tan cercana por analogía en el mundo real. Es muy interesante que hayas hecho eso. Pocho, ¿vos tenías una pregunta? Sí, es que es forma de hacer política también y es forma como de generar Claro. esa soberanía, saliendo un poco del tema del nacionalismo, es generar soberanía y también una identidad latinoamericana. Porque estamos muy acostumbrados, tipo, a hablar de todo lo que sería la mitología hegemónica, ¿viste? Ya estamos hablando de todo lo que sería la fantasía europea, estamos hablando de, qué sé yo, la mitología nórdica, que es súper mainstream, se podría decir. Claro. Y hay muchos tópicos que son súper mainstream, pero nunca hablamos de todo lo que es la mitología de nuestras tierras latinoamericanas, teniendo muchos seres, muchas criaturas, teniendo todo un lore tan grande, porque se construyó por muchísimos siglos, que justamente fue europeizado al igual que nuestras sociedades con la conquista. Entonces suceden esas cosas que se pierden mucho de historias que realmente son muy geniales. Ya de por sí hablamos de mayas, incas y aztecas, hablamos de mapuches, hablamos de tehuelches, hablamos de muchas sociedades que se perdieron y que estaría bueno volver a traer esa identidad, creo yo. Claro. Es como volver a tener voz, se podría decir. Claro, y si hablamos como del tema más activista, también es descentralizar la creatividad un poco, o sea, que el hemisferio norte, en el fondo, ya no solamente el que ofrece cosas, de aquí también vienen ofreciendo cosas, y como que eso ha ido bajando con el tiempo, como decías tú con el tema maya y azteca, como que a Hollywood le está interesando de repente, los videojuegos de repente se interesan un poco. Pero y sí, ya lo tenemos a Magic.
por ejemplo. Claro, O po. sea, con Ixalan trajeron Sí, un po. montón de todo esto, pero bueno, por más que sean, qué sé yo, mayas montando dinosaurios, el Imperio del Sol montando dinosaurios, pero aún así traen un poco todo esto de el folclore precolombino, se podría decir. Pero Ujú. seguimos hablando Claro. de hegemónico, seguimos hablando de una Latinoamérica europeizada visualmente desde Claro. la vista de Magic, pero se pierden muchas cosas realmente de lo que son estas culturas. Claro, dentro de eso mismo, por ejemplo, hay una modificación grande y desafío que tuvo dentro de esto. De ahí después, Fede, si quiere me hacer la siguiente pregunta, cuando lo termino, es que las aldeas no se llaman aldeas, se llaman loft, porque los loft son los conjuntos de familias que viven en determinados lugares. Entonces los jugadores, yo nunca les hablé de aldeas, le dije loft. Y ocupaba aldea a lo mejor en un texto, como para no repetir loft, simplemente como por corrección periodística maniática, nada más. Pero la idea era siempre el loft. Y los jugadores después decían, vamos al loft. Y era como, bien, funcionó. Es Misión interesante cumplida. porque a través del lenguaje vas creando ese sentido, ¿no? Uno crea realidades con el lenguaje, Porque no es efectivamente. solamente un sinónimo, tiene otra lógica también el love. Y súper interesante lo que decís. Tenía una pregunta que creo que es muy importante para cuando uno trata de adaptar cosas normales. Imagino, obviamente, que has contado, de hecho, en este stream que trabajaste un poco en esto, este tema lo investigaste, pero yo hago mi pregunta, ¿no? Como incluso miedoso, ¿no? Digo, ¿cómo tiene uno el cuidado, ¿no? Pues yo no soy mapuche, ¿no? Digo, y desconozco tu historia, capaz tenés ascendencia, pero de tocarlo, digo, con cuidado del tema, ¿no? Porque uno capaz hasta por exceso de corrección política, quizás con la mejor de las intenciones, lo termina invisibilizando. Dice, Claro. mira, como yo no soy, mejor no lo toco. Y sin embargo, lo que vos creaste fue muy rico y repercutió muy bien. Entonces, ¿dónde está ese nivel sano de cuidado para esto? Es una pregunta compleja, lo sé, pero Es una creo buena que es pregunta. importante. Sí, muy periodística. Es súper interesante el tema porque en la medida en que uno haga estas cosas como de forma personal, como para tu círculo cercano, no va a tener repercusiones de ese estilo. Pero, por ejemplo, me ha pasado con Mago que pareciera que va bien porque me han acusado un par de veces como de apropiación cultural. Y yo casi me morí. O sea, fue como, no, pero esa de verdad, yo no estoy haciendo eso, no quiero hacerlo. Y empecé a investigar y consulté con gente, y llegué a hablar con una persona que ha escrito libros de cultura originaria acá en Chile. Yo no tengo ninguna ascendencia mapuche. No es una cultura mía, es una cultura que, la forma en la que yo lo veo, que vive en mi país, que se desarrolló en mi país, que está en mi país y que no está siendo respetada también en mi país. Eso es sumamente político en Chile lo que estoy diciendo, así que no me interesa qué pasa después de esto tampoco. Pero el tema finalmente ahí es efectivamente cómo tratar el tema con cuidado, porque hay gente que cree actualmente en esto, que es parte de estas comunidades actualmente, y en ese sentido, por ejemplo, he tratado de separar un poco la mitología de la cultura. Eso es lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Entonces, no estoy tratando me encantaría como poder interiorizar más, por ejemplo, en las machis, pero entiendo que puede ser un tema sensible y que no a cualquier persona le puede gustar el tema. Y alguien me preguntó también en algún momento, ¿tú le has pedido permiso a las comunidades? Y empecé a investigar, dije, ya, pues voy a pedirle permiso, voy a ver si incluso puedo seguir en contacto. Pero era imposible, porque hay demasiadas comunidades, están muy dispersas, no hay un liderazgo fijo, que eso también tiene una repercusión obviamente política dentro de todo lo que pasa en Chile. Y efectivamente después otra persona que también hacía como investigación en torno al tema, investigación académica, me dijo, no te preocupes, o sea, mantén el respeto, si tus recursos son para reírte, no, pero tus recursos son para retratar de una forma fantástica esto. Ahora, efectivamente, probablemente puede ser apropiación cultural, pero el tema es tratar de enfocarlo siempre en una forma de respeto. O sea, si lo hago como Funkos, por ejemplo, yo creo que eso es una falta de respeto, lo siento. Claro. Pero es veces que no le puedan gustar mucho, pero al menos en el caso de una cultura. Y el balance ahí finalmente es, yo creo, cuánto uno se demora en pensar lo que está haciendo. Porque si uno empieza solamente a lanzar el contenido en torno a esto, puede finalmente terminar cayendo en que efectivamente alguien se sienta ofendido con esto. Ahora yo creo que alguien siempre se va a sentir ofendido con esto, porque yo he hablado, perdón, un segundito, voy a hablar con investigadores que han hecho temas, por ejemplo, de la cultura Selknam, que han hecho temas efectivamente mapuche también, y me han dicho, Seba, a mí llegan los parientes y me dicen, ¿a quién le pediste permiso? Y él les dice, chuta, a nadie, pues lo investigué, hice el libro y lo saqué, y ahora hay gente leyendo sobre
tu cultura, o sea, espero que eso de alguna forma te pueda ayudar. Entonces también es como sumamente complejo cómo abordar estas cosas, o sea, desde qué punto de vista. Pero también creo que es importante la intención, o sea, por ejemplo, si alguien me dice, estás haciendo apropiación cultural y no me pasa nada, estás con la actitud equivocada. Pero si te lo dicen y me pasa como a mí, que casi se me pusieron los ojos llorosos, que dije como, ¿pero qué está pasando? Le escribí como a 5 amigos distintos, como, oye, ¿qué pasa, cachai? O sea, ¿en qué punto me estoy equivocando? ¿Dónde está el problema? Ahí creo que hay una actitud un poco más correcta, creo que va un poco entre la sinceridad, va un poco entre la intención y el respeto con el que se esté haciendo. Muy bien. Ahora sí, Pocho. Sí, no, yo lo que quería hablar era el hecho de que hay una delgada línea entre lo que es apropiación cultural y lo que es apreciación cultural. Por ejemplo, que nos pasó hablando con Gracias. Isis, justamente, de que, por ejemplo, Hablamos yo justo de también este tema, sí. hablamos de este tema, porque, por ejemplo, yo en una campaña también lo mismo, tomé muchos, o sea, como muchos recursos y traté de hacer un paralelismo con ciertas culturas, pero en el cual yo también me basé, ¿listo? O sea, de estos recursos los saqué justamente de varios referentes de esta cultura. En este caso, de referentes afroamericanos y también de referentes que son también historiadores de la cultura afro y todo. Que justamente es un tema súper sensible y estás rozando, porque sos una persona, justamente en este caso, con rasgos arios, hablando de estos temas. Y es súper polémico. Pero si vos justamente lo haces para traerlo desde una forma histórica, para el aprendizaje, para el conocimiento y para tratar de que tus jugadores entiendan realmente de lo que estamos hablando, de la seriedad de lo que se está hablando, y tratar de introducirlos a que investiguen, está buenísimo, pero es el hecho ese de que vos a tus jugadores o los temas de donde los sacás son de justamente gente mapuche. O sea, toda la información que vos sacás, todo lo que vos buscás, son de fuentes mapuches, y que siempre cites a estas fuentes y siempre cites a estos referentes, porque realmente ellos son los que te narran estas historias y te sacan estos elementos. Claro, Entonces súper ahí es buena donde, diferenciación del tema de apreciación a apropiación. Po. Está súper bueno eso. por eso, no es lo Efectivamente. mismo decir, tipo, yo estoy narrando esta historia, ¿viste? Y yo saqué esta información Claro. y yo lo creé. Ah, no, bueno, creé este mundo, pero con todos estos elementos. Tipo, es la clásica como citarlo, ¿viste? Claro. Norma Zappa ahí como, bueno, ¿viste? Lo Hoy saqué se va a de dormir estos en paz. autores. Gracias, Pocho. Vos sabés, Hoy voy a Pocho, dormir que tranquilo. lo que vos decías me hizo acordar a un tema que lo vimos lo mencionamos un poquito, lo dijo Seba, y lo vimos también con May en una de las charlas que fuimos el otro día al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que se hizo en Almirante Brown, acá en la provincia de Buenos Aires, Argentina, Vale. que ese tema Seba lo mencionó, voy a tomar la frase literal de él, que un jugador o unos jugadores dijeron, nunca aprendí tanto de cultura mapuche o de esto, De historia como era. con esto, ¿no? Y hay un tema, ¿no? De que el rol, en definitiva, no solo para los másters, siempre hay como una cosa de que los másters decimos, googleamos y aprendemos de las cosas más raras por querer masterear. Eso siempre es como, medio hasta en chiste ya se lo toma, ¿no? De que uno hasta googlea cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo, googlea cosas así, dice, si el FBI me está viendo, me van a meter preso. Pero más allá de eso, ¿no? Hay como una cuestión, incluso cuando no es con un fin meramente docente, como una actividad para una clase, hay una cuestión de transmisión cultural, ¿no? De apreciación, me gustó la palabra, lo hablamos con Isis, y también de transmisión, ¿no? De compartir un poco lo que uno aprendió, lo que uno se enriqueció como máster para diseñar, y luego se lo da a los demás. Y vos, May, como docente lo vivís también de esto en una parte de tu trabajo, ¿no? Vos estuviste en las charlas esas que nos habló Cintia, que su marido Lobo está en nuestro Discord, y han hecho esto, han llevado a los colegios secundarios para hablar de cuestiones complejas, juegos de rol acá en la Argentina. Fue todo un tema ese, ¿no, Mike? Que creo que vos Sí, te toca un pequeño, cerca. sí, súper. Hago un pequeño resumen de lo que fue la charla. Cintia lo que exponía en la charla del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa era que ella creó un proyecto, ella es docente de historia, de secundaria, creó un proyecto por el cual varios másters se sumaban a sus clases para crear pequeños grupos que tuvieran que interpretar algún personaje, bastante sencillo, de forma sencilla lo hacía,
un personaje, pero situado en un contexto histórico particular y con un rol particular en ese tipo de sociedad en la que jugaban. Y los chicos y las chicas se enganchaban tanto con lo que tenían que hacer que querían investigar y querían estudiar historia para saber, por ejemplo, cómo tenía que moverse un corsario no sé, ponele un corsario inglés. ¿Cómo era Inglaterra en esa época? ¿Qué hacían los corsarios? ¿Quiénes eran los malos para los corsarios? Bueno, entonces ese tipo de cuestiones que al final terminaban apelando a la cuestión del aprendizaje. Y acá me interesa particularmente esto del investigar y aprender, porque vos, Sebas, nombraste al principio que el máster tiene que nutrirse para, como que hay una cuestión de una curva de aprendizaje, ¿no? Que cada vez uno se va nutriendo más, para poder justamente, bueno, por un lado, como crear más contenido y más cosas más originales por ahí, pero también destaco que en esto del aprendizaje se hace con otros y con otras. Eso me parece súper clave. Tanto sea el máster que se informa, que empieza a leer, a estudiar y a investigar para narrar, como el resto también de las personas que juegan, que me parece que son motivadas a aprender, a buscar. Claro. Sí, tampoco, yo siempre he estado como muy también al borde de todas las áreas que ustedes comentan, así como el área de, no sé, hacer partidas con personas, de ver el lado más educativo también. De esto es lo que aprendí como de fuerte de cultura mapuche cuando estuve en un medio de comunicación, fue precisamente para hacer como contenido más educativo, representativo, de una forma más atractiva, que eran animaciones y todo el tema. Pero como que siempre estaba también yo en ese límite, porque finalmente hay un tema que es como entre el tiempo y la energía que nos da como para poder dar todo el poder que uno necesita dar para poder enseñar o transformarlo en algo más didáctico. Y por ejemplo, también siempre pienso un poco en cómo lo ve la gente. Lo que tú comentas me suena mucho a lo que hace, el ejemplo súper extraño, lo que hace Joe Manganiello, que es el esposo de Sofía Vergara, que juega D&D, que tiene un calabozo de Dungeons and Dragons bajo su mansión en Hollywood, y él va a colegios y juega con los cabros chicos, y también él es Arkham el Cruel, que es como un Dragonborn que tiene la mano de Vecna puesta. Entonces es como también todo el tema de cómo se puede articular el rol de forma educativa, que finalmente es como lo que siempre se habla. O sea, no sé, si alguien jugó Age of Empires cuando era más joven, o lo está jugando de nuevo, o jugó Hechos Mythology, uno sabe cómo uno irradiaba un poco en el fondo de la cultura, como ya, perfecto, tengo que rezarle a Zeus para sacar 2 hidras, ningún problema, ahora sé que es una hidra. Claro, eso es tremendo. También uno sabe que eran pueblos que apelaban Claro. ¿cómo sería? A rezar, a la actividad de rezar, como para obtener una energía espiritual, Claro, cosa que bueno, uno lo termina infiriendo a partir del juego. Es excelente, la verdad. Eso es un fenómeno que del rol me encanta, porque creo que yo lo considero siempre al rol una actividad cultural, lo considero casi un arte, sino un arte en sí mismo, ¿no? Y el noveno arte, le digo así con todo el afán pedante de ponerlo ahí a la altura del resto. Pero yo creo que hay algo ahí poderoso. Me gustó mucho esta palabra, si la escuché bien, porque admito que se me cortó un poquito la conexión, de dar todo el poder que dijiste. Claro. Es sumamente rico ese término que usaste, porque en definitiva es un poco eso, ¿no? Cuando uno transmite conocimiento, y por qué no a través del rol. Está bien, no lo vamos a poner a la misma altura de los contenidos pedagógicos habituales de un Estado, ¿no? O de un padre claro, a sus hijos, ¿no? Pero igual, en este pequeño mundillo nuestro, ¿no? Digo, en definitiva, con estas cosas, estos pequeños actos de compartir nuestra cultura, por ejemplo, de cierta forma empoderamos, ¿no? Digo, claro. tus jugadores o los jugadores que jueguen el contenido que tenés en tu Patreon mapuche, ¿no? Van a salir conociendo más del tema. Por supuesto, a través de la perspectiva fantástica que vos le das, pero la próxima vez que escuchen algo de esto o que piensen cómo pueden llegar a pensar las comunidades mapuches a través de su filosofía, bueno, van a tener como un pequeño punto de conexión. Y en definitiva, en pedagogía lo que siempre se enseña es que para adquirir nuevos conocimientos, tener esos pequeños puntos de agarre para que los nuevos conocimientos el referente, claro, se asienten. Se es llama clave. andamiaje.
eso. Andamiaje, el andamiaje. Sí, ¿sabes? es Acá una decimos. gran palabra concepto, porque es como que sí. se va creando una estructura para que el contenido pueda estar más estabilizado, digamos. Claro. Perfecto. Me encantó la palabra eso Qué gran concepto. de dar el poder. Me gustó porque en definitiva es poder. Y hay algo muy importante que me gustó de toda lo que venís contando, que, claro, uno piensa en crear contenido de D&D y piensa solo en mecánicas, ¿no? O sea, es como que es lo que primero piensa, ¿no? Solo Sí, en pues, mecánicas. Pero vos, completamente. durante todo esto, no importa si hablamos de monstruos o de settings enteros, ¿no? De escenarios enteros, mencionaste también el uso de herramientas narrativas, que es algo acá con lo que jodemos todo el tiempo, porque tenemos estudiantes de cine, a mí me encanta el guión, entonces jodemos todo el tiempo con estos recursos narrativos, ¿no? De manejar los tiempos, las tensiones, todo, ¿no? Y vos tenés como ese juego en el cual mezclás, ¿no? Lo que es lo estrictamente mecánico con lo narrativo. No sé si querés contar un poquito más de cómo es ese tira y afloje, ¿no? Para que no quede todo en una habitación cuadrada de 2x2 con un monstruo en el medio y se acabó Claro. ahí la sesión. Claro, finalmente yo creo que eso, así como herramientas como tal, no te las podría decir, pero te podría dar como ejemplos, ¿cachai? Como de cómo, por ejemplo, puedes tomar narrativa de ciertas cosas. Y va un poco también en la construcción, en sentarte y en pensar qué cosas me llaman la atención. Entonces, por ejemplo, el mismo sistema que yo comentaba del mítico Odyssey of Teros, que el sistema de Piety, que debería ser plegaria, no estoy muy seguro, cuando yo lo ocupo a través de los Ñen, que son los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza no son los dioses ni los reyes, son como el espíritu que habita en una piedra, que habita en un río, en un lago. Y en el fondo ellos son como el dueño neutral de eso. Si tú le haces daño, te va a hacer daño. Si no le haces nada, te va a dejar pasar. Y a los personajes yo les doy la posibilidad de encontrarlos a veces. Y cuando los encuentro es cuando tú puedes crear interacciones interesantes donde puedes dejar que tu narración fluya. Por lo que la gente se complica mucho porque dice, es que no tengo la voz, es que no tengo la imaginación. Da lo mismo la voz, lo que importa un poco, efectivamente, como dices tú, es la narración. Puedes pausar un poco la narración para dar un énfasis un poco más largo de calma, antes de acelerar un poco el ritmo de la voz también, para hacer que parezca que algo está pasando más rápido. Y en el caso de los Ñen, yo los describo tanto en forma animal como cuerpos humanoides. Entonces a veces hay dos Ñen en forma de pájaro persiguiéndose que son árboles. Y es como, wow, los ven, y yo los describo, tienen colores, tienen estelas también que salen de sus rostros, son llamativos. Y acostumbras, es otro punto importante, en la narración tiene que haber costumbre. Si alguien vio Westworld aquí, sabe perfectamente el tema de la costumbre con la narración, en el fondo de repetir frases, repetir eventos, repetir lo que ves también. Y si no han visto Westworld, vayan a verlo. Las dos primeras temporadas son un manjar. Y otro elemento clave de eso es cómo crees que algo puede causar impacto. Entonces, por ejemplo, el villano de la campaña de Ñenrepu, que ese es el nombre, que es el nombre del espíritu del camino tropero, que en el fondo es como el camino natural. Yo lo considero como destino un poco, creo que es más grande de lo que se interpreta. Era el calco. El calco, a fin de cuentas, es un lich, sí, como deformado por el aprendizaje de magia oscura y que se dedica a actividades negativas. Y lo que se me ocurrió es que fue poco a poco, fue como perfecto. Esto mecánicamente, de hecho, el calco es un Deathlock del Mordecai's Tome of Foes un poco más musculoso, nada más. Y narrativamente me imaginé, ya, perfecto, esta es una persona que aprendió magia sin escuelas, sin academias, entonces la magia le afectó su cuerpo y lo deformó. Perfecto, es un poco aberrante. Segundo lugar, ¿dónde debería estar? Hablan de que en la mitología hablan que los calcos viven en cuevas. Perfecto, él vive en una cueva también. Otro elemento más, ¿cómo puedo hacer que sea más interesante? Que no sea una voz de villano como la de Doofenshmirtz en Phineas y Ferb. Dije, que no sea algo, que no sea estruendoso, que no sea tampoco como Smoke del Hobbit, que es imposible de replicar a Benedict Cumberbatch, claro, pero que sea algo interesante, y se me ocurrió darle una voz apagada. Entonces, la primera vez que los personajes ven al Calcu, el Calcu aparece desde las sombras por atrás del mago y le dice, ¡Ave azul! Y mantuve ese tono absolutamente toda la campaña con el tema. Y nunca hablaba de humano, elfo, genasi, pehuenche, no. Hablaba de la gente como si fueran animales o criaturas naturales. No hablaba de la máquina de escribir, no hablaba de la pistola, no hablaba de esas cosas. Entonces, el enfoque del diálogo, que obviamente me quemaba el cerebro cada vez que lo ocupaba, dio todo el efecto. Y los jugadores hasta el día de hoy ven un ave y yo les digo que es azul y se asustan.
Y dicen, no, no hay que entrar aquí, no hay que entrar aquí, no nos acerquemos. O si alguien sueña algo, dice como, no, por favor, no de nuevo. Y todo va un poco en los elementos que hay dentro de esto para poder tomar la narrativa. Pero como decía, es un proceso en que tienes que sentarte, agarrar una libreta y decir, yo quiero que mi villano sea idiota, pero quiero que sea extremadamente poderoso. Y cuando camina todo se rompe. Entonces es un villano imbécil, fácil de atraer, que a lo mejor puede destruir tu fortaleza o puede destruir la fortaleza oponente. O al revés, quiero que mi villano sea interesante. ¿Cómo lo hago interesante? Ya, tengo que ver buenos diálogos entonces. ¿Qué diálogos buenos pueden haber? ¿Dónde los puedo encontrar? No sé. Volviendo al mismo ejemplo de siempre, The Witcher, series de HBO también, por dar un ejemplo. Claro. Buenos diálogos ahí en general. Libros también, literatura. Pero yo creo que hay muchas herramientas efectivamente en eso. Pero la magia la vas a hacer tú en el momento de la mesa. Puedes tener todos los libros, puedes tener el Van Richthofen Guide to Ravenloft, el Fistman Treasury of Dragons, que hay un vampiro Dragon Lich supremo así con el medio backstory, pero si en el momento exacto la narración no lo acompaña, va a ser como, hay que pegarle, hay que darle un golpe. Eso es lo que hay que hacer. Totalmente. En vez de dialogar, por ejemplo. Claro, no se va a salvar. Claro. De hecho, al revés, quizás algo no muy creativo, pero bien presentado, puede llegar a tener más chances de pegar mejor con tus jugadores. Mai, ¿tenías una preguntita antes de que pasemos a... En realidad quería meter un bocadillo, que era que uno de los... Hasta ahora un bocadillo viene bien. ¿Cómo? Hasta ahora un bocadillo viene bien porque me estoy cagando de hambre. Tengo acá de un cumpleañito, tengo golosinas, así que lo pongo acá, no, mentira. Digo, un bocadillo es que uno de los tips de Master que dio Fede, súper interesante y que a mí justo me vino como anillo al dedo, es que uno de los lugares de inspiración para esta cuestión de la narración y de cómo decir un buen diálogo era leer guiones de teatro. Sí. Y a mí particularmente me pasó, agrego como un dato anecdótico, que justamente ahora estoy dando texto dramático en la escuela y estamos leyendo guiones y los chicos se sorprenden porque, acá me dice cómo interpretarlo, con qué voz hacerlo, incluso qué elementos ortográficos me ayudan a expresar una cosa de una forma o de otra completamente diferente. Y me parece súper clave para encontrar la inspiración para estos diálogos diferentes, interesantes y cómo nombrarlos, cómo decirlos. Yo tengo una topa terrible con eso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque para mí no hay medio escrito que sea más eficiente en la información que da y en mantener ritmo que un guión, especialmente de película, diría yo. El de teatro también es bueno. Pero el guión de película está hecho para el que lo lea, ¿no? Venderle la película, porque en base a eso te la compran, ¿no? Y yo he agarrado un montón de guiones y vos los lees y decís, wow, qué eficiencia, ¿no? En qué pocas palabras te dicen tanto, ¿no? Entonces lo súper recomiendo, pero eso es al costado, ¿no? Pero está bueno esto, ¿no? De la importancia de la narración, ¿no? De cómo una narración puede, la misma idea, diferentes narraciones, hacerlo tan diferente. Y aparte también sucede que un villano no te dice todo. No es que te dice literalmente, un villano no te dice su plan. Pero sí o sí es como que te da sutilezas, formas de decirlo, o te da pie a la interpretación. Tanto sus acciones como las pocas cosas que dice. Claro. Entonces como que ahí es donde está el juego del verdadero villano. Donde uno tiene que ponerse a pensar bien cómo se para ese villano, cómo habla ese villano. Realmente es eso, es ponerse en el lugar del villano como, bueno, vamos a romper todo. ¿Viste? ¿Qué diría? ¿Sabes dónde hay villanos con muy buen diálogo, Pocho? En The Witcher. Yes. Y nosotros lo tenemos a Sebas acá, que sabemos que estuvo trabajando en una aventura de The Witcher. Así que no sé si Seba nos quiere compartir algo de eso, que sé que se viene en Mago nivel 1. Acá tiramos un poquito la primicia, porque somos todos fanáticos. Y voy a ser sincero, yo defiendo a Henry Cavill, hay quienes no lo defienden. Yo lo defiendo completamente, yo doy mi vida por Henry Cavill. ¿Quién osa odiar
A Bueno, Henry hay gente que Cavill. no. No, Yo no lo defiendo a No, Henry no, Cavill, me parece se pudre un todo. gran Geralt. Sebas, ¿querés contarnos un poquito qué es esto? Y si querés compartirlo, así ya lo ponemos tranqui. Siempre lo comparto en breve, solamente como Sí, contexto. Dentro de Mago sí. Nivel 1 no solamente hablo de cultura mapuche y doy estos consejos extraños de narración, sino también hago mucho contenido en español, porque es lo que principalmente tengo capacidad y tiempo para hacer. Y la idea de hacer tanto contenido en español es, en el fondo, dar los recursos que siempre hicieron falta. O sea, como tenemos mucho contenido en inglés, demasiado, el ritmo de traducción es muy bajo, así que aquí tienes ideas para poder jugar. Pero también yo tomo las sagas que a mí me gustan y las transformo en aventuras. De hecho, ya hay una aventura actualmente que está basada en World of Warcraft. Eh, Pensemos en World of Warcraft del pasado, porque el actual tiene problemas bastante serios, que ojalá sean castigados, efectivamente. Pero recordemos a el World of Warcraft más antiguo, Sí. y tiene que ver con, efectivamente, los páramos del poniente. Esta es Westfall, finalmente. Y esta aventura te lleva desde los páramos hasta las minas de la muerte, el primer gran calabozo en el lado de la alianza. Tiene razas, tiene de todo. Unas 5 personas me han dicho que la han jugado y les ha encantado. Y dentro de esa misma idea yo sigo adaptando otros contenidos también. Uno de mis favoritos que lo voy a hacer promoción ahora también es el Rathalos de Monster Hunter, que es como el dragón insignia del Monster Hunter World, que está efectivamente hecho en base a no solamente un poco la filosofía de un action-oriented monster, que en el fondo son acciones legendarias que puede hacer de forma un poco más narrativa, sino también tienen toda una mecánica propia para romperle la cola, romperle las alas, de Claro. retirar, de regreso, de que cuando lo encuentras en su nido se enoja y te chamusca instantáneamente, y eventualmente van a ir más de eso. Y dentro de eso mismo, efectivamente se viene ahora un one shot que he demorado bastante en sacar con no es un colega, yo creo que no, es un amigo en verdad, con un amigo, y pensaba como colega rolero, pero dije no, colega como periodista, no, es amigo rolero. Y no sé si se está viendo, si me pueden confirmar la visualización. Ahí está compartido. Ahí Lito seguro la acomoda para el stream. Perfecto. Bueno, La Bestia de Impecable. Huerto Blanco es finalmente un one shot, está alrededor de las 25 páginas aproximadamente, no solamente porque trae la aventura como tal, que es una aventura autoconcluyente en una sesión, deberías poder jugarla en unas 2-3 horas aproximadamente, está completamente basada en la primera parte del videojuego de The Witcher, pero con mucho de mi cosecha. Gran parte del one shot se centra no solamente en la historia, sino también en dar contexto. Mi idea con esto es que tú puedas jugar este one shot y después digas, perfecto, ¿qué sigue ahora? Y sigan jugando en el mundo de The Witcher. Pero también doy la gran recomendación de que si el contexto de D&D o las reglas no te gustaron mucho, puedes revisar el juego de rol de The Witcher oficial también, que siempre es una gran opción. Pero aquí te entrego todos los recursos para conocer un poco sobre los continentes, o sea, sobre el continente, sobre los reinos que hay, cómo te puedes afiliar a ellos también. También tenemos un linaje de escuela de brujo. Un linaje es un recurso nuevo que se articuló en el Van Richten's Guide to Ravenloft. Finalmente es como transformarse en un vampiro, un hombre lobo, pero en un brujo. En el fondo yo soy un dracónido, por ejemplo, y tomo el linaje de brujo y mis ojos se ponen como gato, se me caen a lo mejor algunas escamas o pierdo un poco de color, y ciertos aspectos raciales son reemplazados por este nuevo linaje. La gracia de un linaje es que lo puedes tomar en nivel 1, es decir, soy un dracónido o un enano y ahora soy un brujo, o lo puedes tomar más adelante. A lo mejor tu dracónido parte siendo un caballero de Nilfgaard por algún motivo, y eventualmente se transforma en un brujo con el paso del tiempo, aunque sabemos que por lore eso no debería poder pasar porque los brujos parten desde pequeños, pero la gracia del juego es ser flexible. Obvio, Y sí. dentro de eso mismo también tenemos una serie de características de brujo, que son la parte mecánica, pero también ideas de orígenes, de quién eras antes también, de cuál fue tu primer contrato también, qué fue lo primero que mataste o encontraste o salvaste. También hay recomendaciones de equipo inicial dentro de esto. La idea original también era un poco entregar un trasfondo con esto para complementarlo, pero resultó mucho trabajo balancearlo bien. Entonces quedó descartado por una segunda ocasión. También están los hechizos bases del brujo como trucos, todos preparados, todos Los mismos que relativamente los juegos, básicos. sí. Exactamente, están todos bastante balanceados en verdad, son versiones un poco más débiles de algunos hechizos y otras un poco más fuertes. Por ejemplo, Burning Hands, manos ardientes, el Igni es un poco más pequeño. Pero el Art, por ejemplo, es mucho mejor que Ráfaga de Viento o Gust of Wind. Claro. Y también tenemos reglas opcionales para que tu juego parezca un poco más de The Witcher, el polémico Gritty Realms, que hace que tus descansos largos sean mucho más largos y mucho más dolorosos. Implementé un sistema de armas de plata mejorada, ya que creo que no tienen suficiente protagonismo ni espacio dentro de la quinta edición. Es
puede ser un poco roto, pero la idea es que hayan pocas armas de plata. Y hay reglas de intoxicación con pociones, de compartir pociones también. Y hay Claro una que pequeña eso es tabla clave. sí, hay Sí. una tabla muy divertida de efectos que te pueden ocurrir si efectivamente tomas muchas pociones. De No, qué hecho, terrible tirar un 2. Ah, no, leí cualquier cosa. sí, no, piensa que esto está todavía como borrador. De hecho, acabo de encontrar un error también, así que esto es una No, muestra, esto es un sneak peek. no te preocupes, leí mal yo, está bien pensé que pasaba otra cosa si tirabas un 2. En realidad te quedás ciego, yo Ya, pensé que era un laxante. ya, Tomás un perfecto. dos. Bueno, ¡No! me gusta la idea también, así que nada. Sardinilla, no mires. No, qué terrible, qué buen blooper igual, no Y después importa. pasamos derechamente al tema del one shot, que tiene escenas narrativas que puedes leer, que son descripciones también, que están hechas para que tú las puedas leer efectivamente para presentar la escena. Y hay consejos de, por ejemplo, cómo interpretar ciertos personajes, responder ciertas preguntas también, como que contemplé todo para que te sea fácil poder jugar esto o navegar a través del tema. Hay escenarios en que, por ejemplo, ¿qué pasa si el grupo pierde? Si planteas una primera gran pelea y es la Claro. última gran pelea también. Sí. Luego de eso sigue efectivamente hasta llegar al escenario final. No sé si quedan spoilers en verdad, pero yo doy 2 escenarios finales. Uno muy similar del juego, y uno Sí. que me pareció más interesante personalmente, que también puede servir como ejemplo de inspiración para algunas cosas. También tenemos objetos mágicos, obviamente, bastante pocos en verdad. El medallón, la libreta del bestiario, la espada de plata, una gran espada de plata, y luego tengo muchas pociones, que fueron muy divertidas de hacer y eventualmente habrá una expansión. Y como verán, esta parte aún no está editada, porque es lo más importante, pero está en desarrollo. Perfecto, fantástico. Bueno, todo esto, Sebas, ¿dónde lo puede encontrar la gente, lo que nos están viendo? ¿Dónde está todo tu contenido? Próxima semana en Mago Nivel 1 en Instagram, principalmente. Eventualmente hay un canal de YouTube, hay un canal de Twitch, pero que esas cosas no las he logrado activar, así que no las cuenten, si quieren las siguen para darme apoyo moral, pero no las cuenten. Todo está en Instagram principalmente. Y ahí irán viendo también un poco de adelantos, como por ejemplo las cosas, y en verdad quiero spoilear el final que hizo porque me gustó. El tema es que el final base es que toda la trama es que un grifo real, un grifo muy grande, un grifo un poco más leonesco, por así decirlo, está atacando una villa que fue conquistada hace poco por el Imperio de Nilfgaard. Sí. Y el tema es que el Imperio de Nilfgaard pone una recompensa para eliminar a ese grifo, cosa de que no tengan que preocuparse de la revuelta social o civil y de la guerra, y además del grifo. Y el grupo obviamente tiene que tomar esta misión de derrocar al grifo. El tema es que finalmente descubres muchas cosas y descubres que tal vez el grifo no es el tipo malo que le están diciendo que es, sino que es una víctima de las atrocidades de la guerra. Y dentro de ese contexto, el escenario normal del videojuego es que tú matas al grifo de todas formas, pese a que te justifican completamente que el grifo esté vuelto loco sobre el pueblo. Claro. Pero en la campaña, imaginé que los jugadores al descubrir qué le pasó al grifo se molestarían y dirían imperio de mierda, algo por el estilo, y irían a hacer algo, tal vez no atacar al imperio, porque por lo general los jugadores son cautos con eso, saben que si hay muchos soldados, probablemente no van a ganar, pero sí hay un escenario en el que ellos van primero a la fortaleza del capitán que los contrató para matar al grifo, tienen un diálogo, una discusión probablemente, y cuando se retiran, ciertos personajes pueden hacer una tirada de percepción. Y el que lo logra descubre que un guardia está pasando por detrás de la fortaleza con un huevo intacto. Wow. Y ahí Nah, super Tremendo. The Witcher, super The Witcher. Tremendo, Chicos, tremendo. sale one shot. Sale one shot. Tremendo. Cuando la tenemos, capaz podemos hacer una one shot cuando esté Yo no te la terminada. banco. Con mucho gusto. La hacemos en el canal y vemos qué pasa. Igual estamos medio spoileados, va a haber que esperar un poquito para que no lo olvidemos. Pero Nada, bueno, pero Muy con estas tarde, herramientas muy podemos tirar por otro Bueno. lado tranquilamente, pero Bueno. muy Claro. picante. Sebas, encantadísimos de haberte tenido. Y nos encanta el contenido que haces, ya lo veníamos siguiendo hace Muchas tiempo, gracias. o sea, lo sabés porque te hemos tirado me gustas por todos lados y comentarios, lo hemos visto. No sé si hay alguna otra novedad más o algo que quieras agregar, que si te corté algo que querías cerrar, adelante, por favor. No en particular, sí. En general, el desarrollo de contenido que estoy haciendo ha sido bastante lento porque estoy trabajando mucho. Pero eventualmente, después del One Shot de The Witcher, viene lo que anuncié por Instagram. O sea, más que lo anuncié, siempre permito que la comunidad me diga como qué cosa quiere. Y Sí. lo que se viene después es un listado de unos. Ahora son como. Eran 6, ahora son como 20. 20 NPCs que servirán como rivales y aliados para tus partidas. Y que evolucionan en la medida en que tienen victorias o derrotas.
Ah, está interesante eso. ¿Sabes a qué me hace acordar? Me hace acordar el sistema de... ¿Cómo se llama este juego? ¿El del Señor de los Anillos? De Shadow of Mordor, sí. El Shadow of War o Shadow of... Sí, me Es hiciste algo acordar algo de ese parecido, estilo. pero piensa que los rivales más poderosos y los aliados más poderosos son niveles cósmicos. Entonces, si pierdes Claro. una vez, mejor empieza a buscar otro mundo porque ya se ve complicado. Qué interesante. qué Me hace interesante. acordar mucho a One Piece, chicos. O sea, por más que sean Ah. 1000 capítulos, chicos, One Piece es el shonen donde todos los enemigos se terminan volviendo aliados. Por alguna Sí. razón o por otra, o por el objetivo que tienen en común, o por cómo se cruzan, pero Hay algo Bueno, muy yo lindo de estaba este juego. así de intentar adaptar el haki como mecánica de D&D porque me parece muy interesante. estaría buenísimo. Estaría buenísimo. El haki, para un monje, el haki va como piña. Sí, de hecho. Literal. Sí, de hecho. Bien. Sebas, te agradecemos profundamente haber pasado por acá. Súper, súper interesante todo lo que hablamos. Creo que nos sirvió un montón, por lo menos a mí me sirvió un montón para pensar y repensar varias cosas, que es un poco la idea del canal, poder enriquecernos y pensar juntos el mundo del rol. Acá nos tocó en creación de contenido, pero nos fuimos por otros lados también muy interesantes. También con lo de la apreciación cultural, me lo rescato, me lo anoto, me lo llevo. Me El gustó Dragon mucho Anke. la charla que tuvimos ahí. El dragón Anke, sí, te lo regalamos, tomato, llévatelo, Aliento, salí de acá. aliento Salí de de Anke. acá. Decí que le gustan los tomates, por lo menos, para que quede alguna cosa. No, pero muchas gracias, Sebas, por pasarte por Tomate. Gente, recuerden, estamos todos los miércoles a las 19:30 generalmente y los domingos. Este domingo tenemos el especial mastereado por Mike, ahora sí la tienen en cámara, donde vamos a hacer carpinchos en busca del mate con yuyos. Pero uno de nosotros, por lo menos quizás, sea traidor, así que hay que tener mucho cuidado. Mike, ¿querés contar algo de eso antes de que cerremos el stream? Sí, solamente voy a contar que se va a tratar de una historia... A ver, ¿cómo decirlo? De una historia entre tierna, graciosa, con humor, un poco bizarra en algunas partes, y siempre en búsqueda del mate con yuyitos. El mate sagrado con yuyitos, que es lo que tienen que buscar nuestros carpinchos. Tal como decía Fede, puede llegar a haber o no un traidor en el grupo. Hay roles diferentes que ya fueron informados a cada jugador y a cada jugadora. Así que prepárense que el domingo se viene con tuti esto. Fantástico. Bueno, y recuerden que la semana que viene tenemos también el Carnaval Rolero. Rompe nuestro esquema habitual porque vamos a estar el viernes a las 10. Vamos a tener esa partida especial de egreso Fate acelerado en San Carlos de Bariloche. Un grupo de estudiantes de secundario que deciden hacer una travesura, irse, alejarse. Algo pasa y lo único que tienen que saber es que hay involucrados nazis. Es en los 90 en Argentina, cuando estaba en pleno noticiero por todos lados que se encontraban nazis por doquier en el sur de Argentina. Así que los esperamos también ahí. Muchas gracias por vernos. Le agradecemos a Seba nuevamente por haber estado con nosotros. Vayan a verlo en @mago nivel 1 en Instagram. También visiten su Patreon, que tiene un montón de contenido muy copado e interesante. Y recuerden, si necesitas un ratito para descansar, un ratito para inspirarte, vení acá y tomate 20. Nos vemos. ¡Chao! Chao.